Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a volar la cabeza. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de revelaciones, secretos, y como dice el título, explosivos secretos. Sí, han escuchado bien. Hoy vamos a desentrañar la historia de Andy y, bueno, ya lo saben, ¿verdad? Kerem. Y la cosa se pone muy intensa. Ya saben que en este canal somos como detectives del entretenimiento, nos dedicamos a desentrañar los misterios del mundo de las celebridades, a analizar cada detalle, a conectar los puntos y a revelar lo que se esconde detrás de las cámaras. Y hoy, amigos míos, la misión es aún más emocionante. Prepárense para un viaje fascinante, un viaje por la vida de Ander Zel y Kerem Bürsin, un viaje lleno de rumores, especulaciones, filtraciones y por supuesto, la verdad, o al menos, lo más cercano a la verdad que podemos obtener. Así que antes de que empecemos con este fascinante análisis, y para que no se pierdan ni un solo detalle, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta forma, no se perderán ningún vídeo nuevo, ni ninguna primicia como la que les traigo hoy. Estén muy atentos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Miren, el mundo de las series turcas es un universo paralelo, un mundo aparte. Es un mundo donde la pasión, el romance, el drama y la intriga se entrelazan de una manera que nos tiene a todos pegados a la pantalla, semana tras semana, episodio tras episodio. Y claro, en medio de todo ese torbellino emocional, de esa magia de las historias, a veces, la línea que separa la ficción de la realidad se difumina, se vuelve borrosa. Y eso es exactamente lo que nos pasó con Andy y Kerem. Todos recordamos el fenómeno mundial de Love is in the Air, ¿verdad? Una serie que nos conquistó a todos, absolutamente a todos, con la química innegable, la conexión explosiva, la atracción magnética entre sus dos protagonistas. Y por supuesto esa química trascendió la pantalla, se salió de los guiones y de los sets de grabación. Empezaron a surgir rumores, fotos, vídeos, entrevistas. Y, de repente, ¡boom! La confirmación, la pareja del momento. Ander Zel y Kerem Bürsin juntos, enamorados, radiantes, irradiando felicidad y amor por todos lados. Las revistas, los medios de comunicación, las redes sociales, todos hablaban de ellos. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno. Pero como en toda historia, como en cualquier buen drama, siempre hay más de lo que se ve a simple vista. Y aquí es donde entramos nosotros con lupa y microscopio con nuestra sed de verdad, para investigar, para analizar y para revelar esos secretos, esas sombras que hasta ahora se mantenían ocultas. Y es precisamente en esos detalles, en esas sombras, donde se encuentran las verdaderas historias. Vamos a empezar, como cualquier buena historia, por el principio. La serie Love is in the Air fue, sin lugar a dudas, un éxito rotundo. Y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, su amor con sus idas y venidas, con sus malentendidos y reencuentros, con sus risas y lágrimas, nos mantenía a todos en vilo, pegados a la pantalla semana tras semana. Y la actuación de Andy y Kerem fue por supuesto clave fundamental para el éxito de la serie. La conexión que transmitían, esa química innegable, era palpable, era genuina, era creíble, y por eso nos enamoramos de ellos. Y el público, claro, se enamoró de ellos. Se enamoró de Eda y Serkan, y también de Andy y Kerem. Pero, ¿qué pasaba detrás de cámaras? ¿Cómo era la relación entre ellos cuando las cámaras se apagaban? ¿Qué sucedía entre tomas, en los descansos, en los momentos fuera del set? Aquí es donde empiezan a surgir las primeras dudas, los primeros rumores, las primeras señales de que algo más, o algo diferente, estaba sucediendo. Dicen que en el set, la tensión era palpable. Que a pesar de la química que veíamos en pantalla, había discusiones, desacuerdos, roces. Y no solo entre ellos dos, sino también con otros miembros del equipo, con directores, con productores. La dinámica del set no siempre era la ideal. Algunos testigos, algunos que estuvieron allí, afirman que la presión de las grabaciones, el ritmo frenético, el éxito de la serie, el constante escrutinio público, todo esto creaba un ambiente tenso, un ambiente de trabajo complicado. Algunos rumores incluso apuntan a que en ocasiones,
las discusiones eran tan fuertes que interrumpían las grabaciones, que retrasaban el rodaje. Otros, más maliciosos, dicen que la fama y el éxito se les subió a la cabeza, que se volvieron más exigentes, que se volvieron incluso problemáticos. Que de alguna manera, la fama les cambió, les transformó. Por supuesto, estos son solo rumores, pero son rumores que circulan, que se escuchan, que se comentan. Y es importante al menos tenerlos en cuenta. Y aquí es donde entran los explosivos secretos. Uno de los rumores más fuertes y que más ha circulado, uno de los que más ha impactado a los fans, es el supuesto control que Kerem ejercía sobre Hande. Se dice, y esto es importante recalcar que son solo rumores, que Kerem era celoso, posesivo, y que intentaba controlar su agenda, sus amistades, incluso sus proyectos profesionales. Algunos allegados a la pareja, amigos de amigos, o supuestas fuentes anónimas que prefieren mantenerse en el anonimato, han revelado que Hande se sentía presionada, que no podía tomar sus propias decisiones libremente. Que Kerem, de alguna manera, intentaba moldearla, dirigirla, controlarla. Que la celaba mucho y que esto generaba constantes discusiones y conflictos. Este rumor, si fuera cierto, es muy delicado, porque hablaría de una dinámica de pareja tóxica, de una relación basada en el control y la posesión. Por otro lado, también se habla de la actitud de Hande. Algunos, defendiendo a Kerem, dicen que ella, a pesar de su aparente fragilidad, a pesar de esa imagen que proyectaba, tenía una personalidad fuerte, una personalidad con carácter, y que no se dejaba intimidar fácilmente. Que de hecho la relación era más conflictiva de lo que parecía, y que las peleas eran constantes, y que en muchas ocasiones, eran originadas por ella. Según esta versión, Hande también tenía su carácter, y no siempre era fácil lidiar con ella. Que la relación en esencia, era un tira y afloja constante, una lucha de egos. Otro de los puntos clave de los factores que pudieron influir en la relación, son las familias. Se rumorea, y estos son rumores que siempre están presentes en este tipo de historias, que las familias de ambos, tanto la de Hande como la de Kerem, no aprobaban la relación. Que veían en ella un obstáculo para sus carreras, que no les gustaba la exposición mediática que esta relación conllevaba, y que, en definitiva, no querían que sus hijos estuvieran juntos. Esto es muy común en el mundo del espectáculo, las familias siempre quieren proteger a sus hijos, y a veces intervienen en sus relaciones. En este caso se dice que las familias consideraban que la relación estaba perjudicando sus carreras, que les estaba restando oportunidades laborales, y que les estaba exponiendo demasiado a la opinión pública. Pero la verdad, como siempre, es que todo esto son solo rumores. No tenemos pruebas concretas y irrefutables de nada de esto. Son especulaciones, conjeturas, suposiciones. Sin embargo, es importante analizar todos los ángulos, escuchar todas las versiones, para tener una visión más completa de la historia. Pero, esperen, porque la cosa se pone aún mejor, o peor, según se mire. Hay algo que sí es innegable, la ruptura. Después de un tiempo y tras un periodo de idilio y felicidad, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y fue una ruptura que al menos públicamente fue discreta. No hubo grandes escándalos, no hubo acusaciones públicas, no hubo lavandería sucia en los medios. Pero la noticia cayó como un balde de agua fría para los fans, para los seguidores de la serie, para todos aquellos que creían en su amor. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Qué había roto esa magia que veíamos en pantalla? ¿Qué había destruido esa conexión que parecía tan fuerte? Aquí es donde entran las filtraciones, las fuentes anónimas, los amigos cercanos, los supuestos confidentes. Y la historia se complica aún más. Se habla de infidelidades, de mentiras, de desconfianza. Se dice que la relación se desgastó por la presión mediática, por la fama, por las diferencias de personalidad, por el constante escrutinio público. Se dice que la incompatibilidad de caracteres fue un factor importante, que eran muy diferentes, y que esas diferencias, con el tiempo, se hicieron más evidentes y más difíciles de superar. Que las discusiones, las peleas, eran cada vez más frecuentes, y que el amor, poco a poco, se fue apagando. Las especulaciones sobre las posibles infidelidades son constantes, y siempre aparecen en este tipo de rupturas. Se habla de terceras personas, de coqueteos, de encuentros a escondidas. Por supuesto, nada de esto está confirmado, pero son rumores que circulan y que alimentan la curiosidad de la gente. La desconfianza, si fuera cierta, podría haber sido un factor determinante en la ruptura, erosionando la confianza y el amor.
Y ahora vamos a hablar de lo que realmente importa, de lo que es verdaderamente significativo, el después. ¿Cómo les ha ido a Hande y Kerem después de la ruptura? ¿Cómo han rehecho sus vidas? ¿Han logrado superar el dolor, la decepción, la tristeza? ¿Han encontrado la felicidad, el amor, la paz interior? Ambos han seguido sus carreras, han tenido nuevos proyectos, han rehecho sus vidas, cada uno por su lado. Hande, por ejemplo, ha protagonizado nuevas series, ha sido imagen de importantes marcas, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas, más populares, más exitosas de Turquía. Se ha mostrado más centrada, más madura, más enfocada en su trabajo, y ha aprendido a gestionar su vida personal y profesional de una manera más equilibrada. Ha demostrado una gran resiliencia, una gran capacidad de adaptación. Ha sabido sobreponerse a los obstáculos, a las críticas, a las dificultades. Ha crecido, ha madurado, ha evolucionado. Ha demostrado una gran profesionalidad y una gran capacidad de trabajo. Y sobre todo ha sabido mantener su privacidad, proteger su vida personal de la vorágine mediática. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, aunque con un perfil un poco más bajo. Ha explorado nuevos horizontes, ha experimentado con diferentes roles, ha intentado demostrar su versatilidad como actor. Ha trabajado en proyectos más independientes, ha intentado alejarse un poco de la fama y de la exposición mediática. Ha intentado mantener su vida privada alejada del foco mediático, protegiendo su intimidad y su privacidad. Ha demostrado su profesionalidad, su talento y su capacidad para seguir adelante. Y aunque ha tenido algunos altibajos, ha sabido mantenerse relevante en el mundo del espectáculo. Pero, ¿han logrado olvidar el pasado? ¿Han rehecho sus vidas por completo? ¿Han superado el dolor de la ruptura? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Y la respuesta probablemente es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Nadie puede saber lo que pasa en el corazón de otra persona. Nadie puede saber si el amor, el dolor, la tristeza han desaparecido por completo. Pero lo que sí podemos decir es que ambos han aprendido de la experiencia. Han crecido, han madurado y han evolucionado. Han aprendido a vivir con la fama, con la presión mediática, con el escrutinio público. Han aprendido a proteger su privacidad, a mantener la distancia, a no exponerse demasiado. Han aprendido a valorar lo importante, a priorizar lo esencial. Y en definitiva han salido fortalecidos de esta historia. Han salido, de alguna manera, renovados. Se han especulado mucho sobre sus posibles reencuentros, sobre sus nuevas relaciones, sobre si han encontrado el amor de nuevo. Pero lo que sí sabemos es que ambos siguen siendo profesionales, que siguen trabajando, que siguen intentando ser felices, y que de alguna manera han aprendido a vivir con el pasado. Ahora bien, más allá de los rumores y especulaciones, hay que recordar que Hande y Kerem son seres humanos. Son personas que, al igual que todos nosotros, tienen derecho a su intimidad, a su privacidad, a su vida personal. Y es importante respetar eso, respetar sus decisiones, respetar sus silencios. No todo es blanco o negro, no todo es lo que parece. Detrás de cada estrella, detrás de cada famoso, hay una persona con sentimientos, con miedos, con anhelos, con sueños. Y es importante recordar eso, sobre todo en un mundo donde la fama y el éxito pueden ser tan efímeros. Así que, en resumen, ¿qué hemos descubierto hoy? Hemos explorado los secretos, los rumores y las especulaciones que rodean la relación entre Hande y Kerem. Hemos hablado de la serie, de la química en pantalla, de los conflictos detrás de las cámaras, de las familias, de la ruptura. Y sobre todo, hemos analizado cómo han afrontado el después, cómo han rehecho sus vidas. Hemos descubierto que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la ficción y la realidad es muy delgada, muy difusa. Y que a veces la fama y el éxito pueden traer consigo consecuencias inesperadas, difíciles de manejar. Hemos descubierto que en este tipo de relaciones la presión mediática, las agendas profesionales, las personalidades, pueden llegar a ser muy complejas y que a veces es difícil mantener la estabilidad. Hemos descubierto que detrás de cada historia de amor, puede haber muchos secretos, muchos matices, muchas sombras. Y por supuesto hemos descubierto que aunque no tenemos todas las respuestas, siempre podemos sacar nuestras propias conclusiones, siempre podemos reflexionar, siempre podemos aprender. Y ahora, después de esta profunda inmersión en el mundo de Hande y Kerem, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado el vídeo,
que les haya parecido interesante, que les haya dejado pensando, reflexionando. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta historia. Si es así, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué les pareció la serie? ¿Qué opinan sobre la forma en que Andy y Kerem han manejado sus vidas después de la ruptura? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las próximas investigaciones, ni ninguna de las primicias que les tengo preparadas. Suscríbanse, activen la campanita y estén atentos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay más de lo que parece a simple vista. Hasta pronto.